A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana El Diario. Soy Luis Carlos Gómez y con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox y nuestras redes sociales. Hoy es lunes 16 de julio y con la producción de David Gallego les damos la bienvenida a un nuevo episodio de El Diario. Colombia sigue siendo una amenaza para sus vecinos. A los problemas que ya conocemos en la frontera con Ecuador se suman los que se están registrando en la frontera con Perú, en donde las autoridades tuvieron que declarar el estado de excepción para enfrentar a 3 grupos de disidencias de las FARC que operan en esa zona. Esto coincide con un informe que publicó la revista Semana sobre las 29 estructuras de disidencias de las FARC que operan en diferentes lugares del país y que están buscando unirse para buscar una especie de refundación de la guerrilla. Estamos con Jaime Flores y con Joana Álvarez, periodistas de Semana.com, para analizar las implicaciones que tiene este tema. Jaime, ¿cuál es la amenaza que representan estos grupos de disidencias? Luis Carlos, pues como usted ya lo decía, es una amenaza que ya no solo se restringe al país, sino que se está extendiendo a Ecuador, a Perú, como lo hace ver la medida que tomó el gobierno de ese país hoy, pero incluso también a Brasil. Recordemos que las disidencias que están ubicadas, las del Frente Primero sobre todo, que están ubicadas en el oriente colombiano, en los llanos orientales, trafican y tienen muchos nexos con los carteles más fuertes de Brasil. Y recordemos que allá el asunto del narcotráfico se ha vuelto tan grave que Brasil ya figura como el segundo país que más consume cocaína en el mundo. Pero en este caso puntual de Perú, la medida que acaba de tomar el gobierno de ese país, como usted lo decía, es declarar el estado de excepción en la provincia de Putumayo, que coincide pues con el nombre del departamento de Putumayo colombiano con el que limita esa provincia. Eso le permitirá a las autoridades peruanas, digamos que saltarse cierta normativa a la hora de combatir el crimen. Entonces pueden regular, digamos, las reuniones masivas de las personas, pueden controlar un poco más la movilidad de las personas en esa zona, en donde ya se ha reportado intentos de reclutamiento de jóvenes, incluso en colegios de esa provincia peruana, que intentan pues llevarse a las FARC. A las disidencias de las FARC, perdón. Además, recordemos que Perú tiene más de 40.000 hectáreas sembradas con coca, pues Colombia tiene alrededor de 200.000, pero igual es una proporción altísima y es un país con muchos problemas de narcotráfico. Esto, como usted lo mencionaba, se junta un poco con la portada que está circulando en este momento de la revista Semana, titulada El plan para refundar las FARC, que hace más o menos una radiografía de lo que está sucediendo con 29 estructuras de las disidencias de las FARC repartidas en todo el país, que estarían, además, al menos tienen una intención de juntarse para crear una nueva, pues una estructura muy enfocada al narcotráfico, que digamos domine los corredores más importantes de la droga por todo el país. Es una, digamos, una amenaza que se está fraguando en el oriente colombiano, el Frente Primero, encabezado por Gentil Duarte, por Cadete, por alias Mordisco, por John 40. Estos son como digamos, las personas que fueron expulsadas de las FARC en 2016, expulsadas por el mismo secretariado, pues porque no le estaban caminando al proceso que en ese momento ya estaba a punto de concluir. Pero estas personas han empezado, dice el informe de Semana, a reunir fondos, a actuar en conjunto y a expandirse a otras regiones. Están mandando emisarios al suroccidente, por ejemplo, donde está Guacho, en Nariño, donde está alias El Oso, en Putumayo, más incluso donde está Cabullo, en el norte de Antioquia, al Catatumbo. Han mandado emisarios para proponerles a todos estos criminales que se junten en una estructura mucho más grande que estaría totalmente dedicada al narcotráfico.
Eso es muy importante, Jaime, porque a diferencia de lo que ocurría con las FARC o las otras organizaciones criminales que hemos conocido en Colombia, grupos armados ilegales, pues estamos enfrentados a unas disidencias y a unas estructuras que están totalmente abastecidas del narcotráfico. Hemos visto, digamos, en las últimas semanas como las incautaciones ya no bajan de las 2 toneladas. En Europa, los principales destinos, Alemania, España, se han hecho estas incautaciones sin que sepamos hasta ahora, por ejemplo, cómo se están pagando, de dónde están sacando el dinero para pagar estas incautaciones, y ya parece que golpes de 5 toneladas incautadas no les hacen ni cosquillas. Entonces, parte de toda esta problemática también revelada en el informe termina en casos tan sensibles y tan delicados como lo que ocurrió la semana pasada con los investigadores del CTI. En el informe precisamente da cuenta de cómo chats incautados a varios de los 14 capturados en los celulares portaban información de cómo celebraban un poco el asesinato, el cruel asesinato de estos investigadores que tanto le dolieron al país. Entonces estamos en un escenario donde Tumaco, uno de los municipios inundados de cocaína, porque podemos decir en este momento que estamos hablando de más de 38.000 hectáreas que se están disputando en esta zona, pues precisamente se está convirtiendo en un botín para estos grupos armados ilegales y específicamente para estos jefes de disidencia que pues vienen acá ahora a sacar, digamos, tratamos de perfilarlos, de saber de dónde vienen, quiénes han sido, algunos con historia, otros no, como Guacho, que es un poco más reciente, pero por ejemplo entre los nombres que usted está mencionando está John 40, un personaje que llevamos años combatiéndolo, que es bastante conocido por sus excentricidades. Háblenos un poco de Guacho. Bueno, pues o de Guacho o de John 40, de Johanna. John 40, Jaime. Pues bueno, de John 40 sabemos que fue, digamos, de alguna manera el heredero del gran narcotraficante que tuvo las FARC, que fue el Negro Acacio. Se dice dice el informe de Semana, que está escondido en Venezuela, que digamos que tiene como una puerta giratoria entre Venezuela y el Guainía, incluso que tendría sobre la serranía de Yacapana, que es un parque nacional natural venezolano, tendría una pista clandestina, tendría incluso unos lugares de entrenamiento de los nuevos reclutas de las disidencias, y por ahí estaría moviendo toneladas de cocaína, sobre todo, como ya lo decíamos, a Brasil. Él es el que tiene contactos con 3 de los grandes carteles brasileños. Y pues como lo decía Johanna, estamos nadando en coca. Recordemos, por ejemplo, que Guacho se dice que antes de que se lanzara toda esta ofensiva militar, que lo tiene bastante acorralado, ya yo creo muy, muy cerca a su captura, era capaz de producir 35 toneladas de cocaína al mes, y eso puede venderse en el mercado ilegal alrededor de los $100 millones, así que es un poderío económico tremendo con el que compran armas, con el que las disidencias están fortaleciendo en todo el país. Ahora, miremos un poco cómo lo está combatiendo las fuerzas militares. Las fuerzas militares han creado una campaña en todo el país que se llama Zeus, y que ha sido efectiva, digamos, en parte si todavía este plan de integrarse no se ha podido concretar, es por la acción de las fuerzas militares. En menos de un año de operativos de Zeus han desarrollado pues 1.200 precisamente operativos, en los que se han dado 305 capturas a disidentes, han muerto 62 disidentes y se han incautado casi 100 toneladas de cocaína. Luis Carlos, esa es la acción, digamos, de las fuerzas militares, pero aún así, digamos que no han podido controlar toda la magnitud de las disidencias. Sí. Y les agregó un tema que no es menos delicado, y es la presencia de mexicanos en Colombia. Precisamente las autoridades, el fiscal general ha venido alertando sobre cómo
mucho de este incremento de los cultivos ilícitos tiene relación directa con los carteles mexicanos que están haciendo presencia en nuestro país. Muchas capturas hemos visto de ya el tráfico, digamos, que se realiza de esta droga ilegal, lo hacen precisamente los mexicanos por la falta de confianza que tienen en los colombianos, y resulta que ahora lo que estamos, las personas que están cayendo detenidas en el Pacífico colombiano, pues son precisamente mexicanos. Sí, a propósito de eso que menciona Joana, hay dos factores en el informe de semana que me parece que son muy claves para que las autoridades lo tengan en cuenta, ¿no? Que se menciona en el informe que no, digamos, ya no estamos lidiando con grupos que tengan ni interés en llegar al poder ni tienen una ideología, sino que lo que estamos hablando es de grupos que están orientados al narcotráfico, ¿no? Y segundo, pues el que tú mencionabas de la presencia ya de factores internacionales, mexicanos, el tema de que esto esté operando en las fronteras. Nota uno, por lo que usted mencionaba, Jaime, que digamos las autoridades están un poco como adaptando a esa nueva realidad, ¿no? Porque pues no necesariamente la forma como enfrentaban a las FARC antes sea la misma que tienen que operar ahora. Ahora ya es enfrentar a grupos de verdad abiertamente de narcotraficantes, ¿no? Y uno creería que las consecuencias son incluso muchísimo más graves, porque digamos que aquí combatir esa riqueza que deja el narcotráfico a los niveles que lo están haciendo los grupos en el sur del país, pues representa un reto incluso para las mismas organizaciones ilegales que terminan siendo absorbidas por esa dinámica del narcotráfico que se está generando. Así es, Luis Carlos, usted hablaba que las fuerzas militares se están adaptando, y es que esta es una nueva amenaza. Si bien hay intenciones de reunirse en una gran estructura que tendría un poder militar, al menos eso esperan los disidentes, similar al de las FARC, la verdad es que es un grupo tan enfocado en el narcotráfico que por lo mismo opera muy distinto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ya han identificado las fuerzas es que no sostienen combates. Entonces, apenas se les presentan las fuerzas, huyen. Lo que les importa es estar controlando no todo el territorio, sino los cultivos, los laboratorios. Entonces, por ejemplo, las fuerzas han tenido que, ya no como antes, parar un batallón a defender un municipio, sino ir a perseguir a cada una de estas estructuras. Incluso por eso mismo Guacho está acorralado en la frontera, porque las fuerzas lo han ido como arrinconando hacia ese lugar. Sí, no, una importante, de verdad, advertencia la que hace este informe, más allá de, pues, del temor que a muchas personas les produce el mencionar la posibilidad de que se refunden las FARC. Hay un tema en el que las autoridades pues sí tienen que hacer un mayor control y estar pues muy alertas. Escucha Semana el Diario en www.semana.com y escríbanos al correo electrónico podcast@semana.com. Bueno, y mientras en todo el mundo los amantes del fútbol estamos tratando de sobreponernos pues al guayabo mundialista, hay una mala noticia que parece que viene en camino para los colombianos, y tiene que ver pues con el entrenador, con el técnico de la Selección Colombia, José Pekerman. ¿Qué es lo que se ha sabido y qué es lo último que se está mencionando sobre ese tema de Pekerman, Santiago? Bueno, Luis Carlos, tras la salida de Jorge Sampaoli del Banco de Argentina, otra vez José Néstor Pekerman se perfila como el principal candidato a ser o manager o entrenador del conjunto argentino. Según los medios argentinos informan, dicen que el Chiqui Tapia, que es el presidente de la AFA, le otorgará la libertad de que él sea el entrenador o de que él escoja cuál será el entrenador. La puja también dicen que está entre Mauricio Pochettino, que es actual técnico del Tottenham, Diego Simeone, que está en el Atlético de Madrid, y Marcelo Gallardo, que está con River Plate. Hay que empezar por decir, pues digamos que nada de esto está aún confirmado, o sea, no existe ni una versión oficial de la AFA, ni una versión oficial de Colombia, ni una versión oficial de Pekerman, pero es un tema que se está mencionando con mucha insistencia en los medios argentinos, ¿no? Recordemos una cosa, y es que Pekerman tiene contrato con la Selección Colombia hasta el 31 de agosto, ¿no? Sí, hasta el 31 de agosto José Néstor Pekerman será el técnico de Colombia, o hasta el momento va a ser el técnico de Colombia hasta el 31 de agosto. Bueno, y digamos en Argentina
A veces se confunde un poco esa figura de si va a ser el entrenador o va a ser el manager. ¿Qué diferencia, digamos, o cuál podría ser ese futuro de Pekerman? Él no iría como un entrenador, iría casi a ser pues el manager, el jefe, entre comillas, de todas las selecciones de Argentina, ¿no? Sí, tras el paso de Pekerman en las selecciones juveniles, él fue el dirigente de todas estas selecciones. Empezó en el año 94, tras un corto periodo como entrenador de divisiones inferiores en Chacarita Junior, en Argentinos Junior. Le fue muy bien. Julio Humberto Grondona, que en ese entonces era el presidente de la AFA, lo nombra como representante de estas divisiones inferiores, y durante 9 años Pekerman consiguió 3 títulos de mundiales sub-20, 2 títulos suramericanos de la misma categoría y un torneo de esperanzas de Toulon sub-21. Además, tras su éxito en la sub-20 en el 98, con el fracaso de Pasarela en la selección argentina en el Mundial de Francia, le ofrecieron el cargo, pero él dijo que todavía no se sentía preparado y que le debía un poco más a los chicos. En el 2004, cuando despidieron a Marcelo Bielsa de la selección, él sí se hace cargo del combinado de mayores. Lo llevó al Mundial de Alemania como el segundo mejor equipo a nivel de Sudamérica con 34 puntos, pero se vio eliminado con Alemania en la tanda de penaltis. Yo recuerdo en esa época que se decía en Argentina mucho que Pekerman era un buen entrenador de juveniles, pero que con las mayores de alguna manera le había quedado grande, ¿no? Y pareciera que ahora, viéndolo ya triunfar con Colombia, o que ha tenido unos muy buenos resultados con Colombia, como que los argentinos se están antojando de volverlo a tener, ¿no? Y además los mismos comentaristas deportivos ahora hablan muy bien del Pekerman de que antes criticaban, ¿no? Sí, ese es el proyecto que quiere la AFA, que Pekerman se haga cargo desde la categoría sub-13 hasta el combinado de mayores, que empiece con sus cosas, con sus conocimientos a nivel de selecciones inferiores, y ahora con este paso en la selección Colombia de casi 8 años, un paso demasiado exitoso para una selección como la nuestra, que haga esos cambios, que empiece a mover sus fichas y que posiblemente uno de sus pupilos sea el próximo director técnico de Argentina. Y para Argentina también, digamos, recordemos pues que vienen de un golpe muy fuerte en este mundial, pero que además en últimas no es algo nuevo, ¿no? Uno ve los comentaristas argentinos haciendo memoria y ellos se dan cuenta realmente que desde hace por lo menos pueden ser casi 20 años o más, no han tenido una buena presentación, exceptuando, digamos, el Mundial hace 4 años, donde pues digamos que fue Messi como el que logró sacar a la selección, pero que realmente, como usted lo decía, no ha habido procesos, no ha habido formación. Entonces la necesidad de retomar, y por eso tal vez el nombre de Pekerman suena bastante lógico, es retomar desde la base, porque prácticamente los argentinos abandonaron desde la base de la formación. Sí, y otra de las cosas es que Argentina no queda campeón de este torneo sub-20 desde el año 2007. La última camada que sacó Pekerman fue la que está ahorita en el combinado de mayores, que es la de Messi, la del Kun Agüero, la que él tuvo proceso, pero que ya se le acaban las escuelas de formación a la Argentina para el próximo Mundial. No tienen un gran referente. Messi ya va a llegar con 34, 35 años al próximo Mundial. Va a estar ya bastante llegado en edad para un futbolista, y es lo que también preocupa a los dirigentes de la AFA. Bueno, y en Colombia, ¿cuál es la perspectiva? También hay gente que, a pesar pues de la gratitud que yo creo que tenemos todos por Pekerman, hay gente que también habla de la necesidad también de un nuevo ciclo, ¿no? Que también puede ser necesario para el equipo. ¿Cómo ve esas posibilidades y pues qué técnicos suenan? Bueno, eso está muy extraño porque ni de parte de Pekerman ni de la federación ha habido un comunicado oficial. Dicen que Reinaldo Rueda está inconforme con lo que lleva en el proceso con la Federación de Fútbol de Chile. Ajá. Porque no le han cumplido, los jugadores tienen una pelea interna, Claudio Bravo con Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que son los referentes. Dicen que Reinaldo no está conforme con eso. También se menciona la posible llegada de Juan Carlos Osorio, pero tiene como unos detractores grandes en la federación y se perfila más como entrenador de Estados Unidos. Y Ricardo Gareca es el otro que está en carpeta para asumir como técnico de Colombia, pero también veremos. ¿De Gareca se ha confirmado si sale de Perú o qué se ha dicho ese tema? Tampoco se ha confirmado. Argentina es otro de los candidatos para otro de los grandes equipos que quieren a Gareca, y ahí está la puja. Pues yo creo que la tierra jala, y en caso de que se presenten las dos elecciones,
yo creo que Gareca iba para Argentina. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. También hay que recordar otro tema, y es que ahorita se está eligiendo el mejor gol del Mundial, y pues está el gol de Juan Fernando Quintero como uno de los opcionados. ¿Cómo es esto? Sí, hoy en la página de la FIFA salieron los 18 mejores goles del torneo. Está la votación del público, o sea que nosotros podremos escoger cuál será el gol del Mundial de Rusia 2018. De pelota quieta también están opcionados los goles de Cristiano Ronaldo contra España en la fecha 1 del Mundial y el gol de Toni Kroos contra Suecia. Los más perfilados a hacer el mejor gol del año dicen que es el gol de Ricardo Quaresma contra Irán, no sé si se acuerdan, que es el gol que le pega de 3 dedos y la manda al ángulo, y el gol de Jeremy Pavard frente a Argentina. Sí. Son los más opcionados, pero puede haber una sorpresa porque está la votación del público. Sí, este año de pronto la tiene más difícil Quintero, pero pues lo que usted dice, no hay que demeritar a cuando a los colombianos nos da por votar en internet y podamos generar ahí algún movimiento a favor del gol. Digamos, en cuanto a calidad, pues realmente este fue un mundial de goles muy bonitos, de buena factura, entonces obviamente no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil, pero sería la segunda vez que Colombia conseguiría este título en caso de darse, después del golazo de James Rodríguez contra Uruguay en el Mundial de Brasil. Ok, bueno, con esta información deportiva terminamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast y los esperamos mañana en una nueva emisión de Semana del Diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.